Solo mis amados hermanos, es un gran privilegio estar aquí nuevamente con ustedes este día domingo y pues hoy con el favor de Dios voy a transmitir una palabra que el Señor le dio a mi papá el domingo pasado aquí en la iglesia. Es como la segunda parte del tema No hay alternativa para Dios y bueno, veremos el tema de hoy que se llama El callejón sin salida del hombre. Pero antes de comenzar vamos a pedirle a Jesús su misericordia, su ayuda y pues comienzo con la lectura de este mensaje. Amén. Señor Jesús, estamos delante de ti y te pedimos por favor ayúdanos. Necesitamos, Señor, tu gracia, tu ayuda para entender, comprender más tu palabra, para conocerte más, Jesús, y para tener un corazón agradecido por todo lo que haces por nosotros. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Padre nuestro. Amén. Entonces el tema, el callejón sin salida del hombre. Proverbios 21:16 dice así: El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. En otra traducción podemos leer lo siguiente: El hombre que se aparta del camino de la razón será hallado en la asamblea de los muertos. La palabra de Dios advierte seriamente al hombre diciendo: el hombre que pierde el camino de la sabiduría camina en dirección a la destrucción. En otras palabras, el hombre que se desvía del camino de la sabiduría va hacia la destrucción. Inevitablemente se encontrará en un terrible callejón sin salida y la muerte saldrá a su encuentro. De repente se nos cierran los ojos y en un momento después se nos abren, pero ahora en la asamblea de los muertos. Eso es lo que sucede a muchas personas que se desvían del camino de la sabiduría, o sea, del camino de Dios. Hoy continuaremos con el tema No hay alternativa a Dios de la serie Seguimiento Radical a Cristo. El callejón sin salida del hombre. ¿Qué es la razón? ¿Cuál es la razón de esta condición? A causa del pecado, el hombre está bajo el juicio de Dios y le espera la condenación eterna. En otras palabras, a causa de su pecado, el hombre no puede alcanzar la vida eterna y el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no es admitido por Dios mismo en su gloriosa presencia. La palabra de Dios dice que todos pecaron e están destituidos de la gloria de Dios. Como dice en Romanos 3:23, literalmente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Nadie tiene acceso a la gloria de Dios. Dios mismo pone un stop a la persona que anda en pecado. ¿Qué significa esto? Significa que todos están condenados a la muerte, a la perdición, a la desolación, a la ruina, a la destrucción, a la aniquilación, al juicio y al castigo eternos. En otras palabras, el hombre está atrapado en el más terrible callejón sin salida, un callejón sin salida eterno. Eso es lo que causa el pecado. No tiene salida, ni oportunidad, ni elección, ni opción, ni la más mínima posibilidad, ni forma de resolver el problema. Es decir, está irremediablemente condenado. El hombre sin Dios está irremediablemente condenado. Es una situación catastrófica, es una situación calamitosa para el hombre. La respuesta de Dios al pecado del hombre es radical. Fíjate en la consecuencia más grave del pecado. Vamos a ir a Génesis capítulo 3. Recordemos lo que sucedió con Adán y con Eva. Versículo 17. Y el hombre dijo, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán a su mujer Eva, por cuanto era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El único que puede ocultar la desnudez del hombre es Dios. Con el pecado, el hombre se volvió completamente inútil e incapaz de hacer el bien. Versículo 22 de Génesis 3. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues,
para que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y que vemos más adelante que Dios sacó, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. El árbol de vida es un símbolo de la intención de Dios para proporcionar inmortalidad, vida eterna, prosperidad a la humanidad. Simboliza la abundancia de Dios. El árbol de vida, el cual estaba en el medio del huerto, simboliza la abundancia de Dios, la posibilidad de la vida eterna. Amplía el concepto de inmortalidad y provisión de Dios. Da testimonio de la vida que Dios quiso para Adán y para Eva. Una vida sin muerte, en perfecta armonía con el entorno y con el mismo Creador. Su presencia allí significa que la inmortalidad estaba disponible para la humanidad y se ofrecía como un regalo de Dios. Es un símbolo de vida eterna. Amén. El árbol de vida. Pero Dios dijo, para que no alcance nuevamente a su mano el árbol de vida y no viva para siempre, Dios lo sacó de Edén. El significado del árbol de la vida fue enfatizado por Jesús en sus enseñanzas. La idea es que el hombre puede vivir para siempre y encontrar la verdadera felicidad espiritual si cree en Jesús y mantiene una estrecha relación con Él. En el versículo 24 dice, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando pecaron, experimentaron la muerte espiritual, fueron expulsados del jardín, apartados del árbol de vida, sufrieron como consecuencia la muerte física, además de la espiritual, porque ahora Adán y Eva sí iban a morir, pero al pasar el tiempo vivieron 900 años, pero sí llegaron a la muerte. Ya no tenían la inmortalidad como la podían tener estando en el jardín del Edén. Ese es el resultado del pecado. El Señor Dios los expulsó del jardín del Edén. Esta expulsión del jardín del Edén significa que ya no tienen acceso al árbol de vida. Esta prohibición significaba renunciar al libre y fácil acceso a la vida eterna y a la comunión interrumpida con Dios como la disfrutaban antes. Fuimos expulsados, no solamente ellos, nosotros también pecamos y fuimos expulsados, como decir, de esa comunión que podíamos tener sin ningún obstáculo con Dios, pero el pecado nos aleja de Dios. Los querubines fueron designados para impedir que Adán y Eva accedieran al árbol de la vida, como lo habían hecho antes del pecado. Le recordaban que habían quebrantado la ley de Dios. Así, el árbol de vida se convirtió en un símbolo distante de lo que se perdió por la desobediencia y un recordatorio de la vida que podría haber sido si hubieran permanecido obedientes al mandato de Dios. Un aviso importante. No se menciona en la Biblia que los querubines fueron colocados para bloquear permanentemente el acceso de Adán y sus descendientes al árbol de la vida. No se nos dice que ese bloqueo que pusieron los querubines, Dios, ¿no? A los querubines con esa espada, que fuera para siempre. Porque ¿quién nos dio la entrada ahora a la vida eterna? El Señor Jesucristo. Quitando la espada, quitando a los querubines. ¿Ven la misericordia de Dios que nos saca de ese callejón sin salida que por nuestros pecados nos pusimos y no tenemos a dónde más ir sino al infierno eterno? Dios es grande. Así, la entrada del jardín en el jardín del Edén, la entrada del hombre en el jardín del Edén y el acceso al árbol de la vida fueron bloqueados por Dios mismo. La muerte ha sido la fuerza dominante en toda la historia de la humanidad desde el Edén. Amén. Es una fuerza dominante, algo que da miedo, terror a los hombres cuando se habla de la muerte, cuando se acerca la muerte a la persona. Es algo que horroriza, amén, ese pensamiento. Pero Dios en su gran misericordia, a los que creen en Él, nos ha dado vida eterna. En aquellos tiempos, Dios no habló al hombre de la puerta estrecha para entrar en la vida. Es un verdadero callejón sin salida para el hombre. Pero mira lo que dice la Biblia sobre cada uno de nosotros. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa? Porque en él todos pecaron. Significa que cada uno de nosotros ha pecado según el ejemplo que nos dio Adán. Amén. Fuimos también desobedientes. Así, todos los hombres, por haber pecado todos según el ejemplo de Adán, están en un callejón sin salida eterno. Es decir, a causa de su propio pecado, todos, sin excepción, están lejos de Dios, en un lugar sin esperanza, en una situación desesperada. La cuestión que hay que subrayar es, ¿por qué el hombre está condenado? El hombre está condenado porque se ha vendido como esclavo al pecado y a la muerte. El apóstol Pablo lo expresa así: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, o sea, soy mortal, vendido al pecado, dice Romanos 7:14. Es decir, soy un hombre carnal, mortal, vendido como esclavo al pecado. ¿Qué significa esto? Significa, en primer lugar, que el hombre a causa del pecado es propiedad de la muerte. Escuchen esto, mis amados hermanos. Si somos hijos de Dios y ya por la misericordia de Dios hemos entendido esta verdad, hemos vivido la verdad que antes estábamos muertos en pecados, en ese callejón sin salida que nos llevaba a la muerte eterna. Ahora, por la misericordia de Dios, tenemos la vida eterna. Pero al momento de predicar a las personas que todavía no conocen a Jesús, tenemos que mostrarle esta verdad tal cual es. No tienes esperanza, estás en el camino de la perdición. Amén. Entonces, sigo leyendo. El hombre, a causa del pecado, es propiedad de la muerte. Y en segundo lugar, no tienen alternativa. Su problema es eterno. Es un ser sin Dios, sin esperanza para siempre. Este es el callejón sin salida en el que se encuentran los hombres y la razón de esta condición. Así pues, el hombre pertenece a la muerte. Hemos leído, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y la muerte tiene derecho a decirle: eres mío, por derecho, y no te entregaré a nadie. Apresúrate a venir a mí, que te espero ansioso. Así le habla la muerte a todas las personas, a todo el ser humano que está separado de Dios con el pecado. Lamentablemente, esta es la triste realidad del pecador. La muerte como paga del pecado, un punto importante. Como se ha señalado anteriormente, desde el Edén, la muerte ha sido la fuerza dominante en toda la historia humana. La Biblia describe la muerte de esta manera. Salmo 102, versículos 25 al 27. Desde el principio, tú la fundaste. Tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como vestiduras se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. O sea, vemos el contraste del hombre, del ser humano, que es mortal, y el Dios que es eterno, inmortal. Es notable que el libro de los Salmos, un libro poético que contiene tantos cantos de alabanza a Dios, toque tan a menudo el tema de la muerte. ¿Recuerdan las palabras que Jesús sobre la indiferencia de aquella generación? Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 31 y 32, que dice así. Dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Así es la generación del día de hoy. Les hablamos de Cristo, les hablamos de la esperanza de vida eterna y no lo creen. Les hablamos de los juicios de Dios y como si no fueran algo, como si no, que da temor. Así es la generación hasta el día de hoy. Salmo 104, 29 dice: escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿De quién se está hablando? De nosotros, los hijos de los hombres. Oh Dios, si escondes tu rostro del hombre, si cesa tu misericordia,
Comenzará la confusión, la ansiedad, la inquietud, la preocupación, el desconcierto, la duda y sobre todo el miedo al presagio del huésped no invitado, la muerte. Si Dios esconde su rostro de nosotros, amados hermanos, no tenemos ni una mínima esperanza. La muerte está a la puerta. Tarde o temprano, todos se encontrarán con ese huésped que nadie quiere que esté en su casa. Pero es la triste realidad del hombre por culpa del pecado. Eclesiastés 12, versículo 1, dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dios nos muestra la realidad de la persona, les habla también a los jóvenes que presten atención, porque no siempre va a ser día de alegría, de felicidad, día de bonche, no. Vendrá el día cuando cada persona, si es sincera consigo misma, y aun si no es sincera, en el alma, él va a decir, ¿qué he vivido esta vida? ¿Qué he ganado en esta vida? Un poco de dinero, un poco de cosas, algunos bienes que me trajeron paz al corazón. Todo eso pasará, todo lo material va a pasar, el alma es eterna, si no está Cristo en el alma, perdimos. Estamos en el callejón sin salida que lleva a la eternidad del infierno. Esa es la realidad del pecador. Y por eso Dios nos dice, acuérdate de tu Creador, ponte en el camino que Dios te está diciendo, para que cuando lleguen los días de la vejez, no mires atrás y te arrepientas, sino digas, gracias Señor por cada día que me permitiste vivir. A continuación, el Eclesiastés ofrece, o sea, el predicador, ofrece una descripción alegórica muy precisa de la vejez y la proximidad de la muerte. Vamos a leer desde el versículo 7 y unos cuantos versículos vamos a ver. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. O sea, nosotros que somos polvo, volvemos a la tierra, como éramos el polvo. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este texto es una descripción real de la muerte. Éramos polvo, fuimos hechos del polvo y al polvo volveremos. Mas el espíritu volverá al que lo creó. Versículo 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. El pecado es el principio de la vanidad terrenal y la muerte es su fin. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, oh hombre, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, es el todo del hombre. Creer en Dios, temer, tener una reverencia, un temor delante de Él, porque Él es el que tiene el poder para hacer todas las cosas, tanto para juzgar como levantarnos, para darnos el perdón de pecado y darnos vida eterna. Por eso ante Él tenemos que temer y guardar sus mandamientos. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo, el más mínimo pensamiento que pasó por nuestra mente, también será juzgado delante de Dios en el día de juicio. Todos seremos juzgados, sin excepción. Todos seremos juzgados según nuestras obras. Obramos por amor, creyendo en la misericordia de Dios, aguantándonos de la salvación de Dios, siendo fieles a Dios, seremos juzgados y por la misericordia de Dios, no por las obras, por la fe, por la gracia que Dios nos ha dado, entraremos en el reino de los cielos. Mas, si la persona puso su corazón en no cumplir los mandamientos de Dios, se rebeló contra Dios, será juzgado eternamente, para siempre en el infierno. La muerte no es el fin. Después de la muerte viene el juicio. En ese juicio, Dios nos juzgará por todo lo que hayamos hecho mientras vivíamos. Está escrito, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos
con haberle levantado de los muertos. Hechos 17:31. Hay un día en el que Dios juzgará por medio de Jesucristo. Dios, por su palabra, nos juzgará. En el Salmo 90, el Salmo de Moisés, el siervo de Dios, vamos a ver unos cuantos versículos. En el versículo 3 hasta el 6, vamos a leer primero, después seguimos poco a poco. Dice así, Salmo 93. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece, crece, a la tarde es cortada y se seca. ¿Recuerdas esas palabras de Juan el Bautista? Precisamente que hablaba, como decir, que la persona es como una planta. Él dijo, el hacha está en la raíz del árbol. Vamos a ir a Mateo 3:10. Dice, también el hacha está ya a la raíz del árbol. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Esa es la realidad de lo que vamos a vivir. Somos como plantas. Hoy florecemos, crecemos, tenemos vida, desarrollamos, pero después, ¿qué pasa? Declinamos, caemos y volvemos al polvo, dejamos de ser. Pero también estamos bajo el juicio de Dios. Dice, el hacha está a la raíz de todo árbol que no trae buen fruto. Ya se está hablando más bien de los cristianos, que se dicen ser cristianos, que se dicen tener la palabra de Dios, guardar sus mandamientos, pero que no lo hacen de todo corazón. En fin, no tienen fruto bueno, digno de arrepentimiento. Y dice, el hacha está pronta para cortarlos. Esa es también la realidad en la cual vivimos y tenemos que por eso, como dice en el versículo 6, convertíos, hijos de los hombres. Debemos convertirnos a Dios de todo nuestro corazón. Versículo 7 de Salmo 90. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. La vida y la muerte está en las manos de Dios. Está en su poder dar vida y quitarla. Dios en su amor da la vida y la sostiene, pero en su justa severidad también le pone fin. La Biblia dice que Dios está enojado contra el impío. Eso está en Salmo 7:12. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Hay injusticia en Dios? Pues claro que no. Dios está enojado con los impíos porque no quieren convertirse. Versículo 8 de Salmo 90. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Así pues, Moisés describe la vida del hombre, de lo que sucede con el hombre. Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Por eso vivimos 70, 80 años. Y bueno, tal vez algunos que un poquito más por la misericordia de Dios. Precisamente el versículo 10 lo dice. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80. Con todo, su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? La ira de Dios es tan grande como el respeto que le debemos tener. En el Salmo 2, Dios nos insta a cambiar radicalmente nuestra actitud hacia su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y este es un consejo muy pertinente que dice en el Salmo 2, versículo 11 y 12. Servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Vemos que Dios nos está llamando a servir a su Hijo Jesucristo, para que así sea glorificado el Padre Celestial. Dice, para que no se enojes en el camino, para que no muramos en el camino, pero
Bienaventurado en quien confía en Él. Esa palabra, quien confía en Él, es quien se ha entregado a Él, el que se ha convertido a Él de todo corazón. Porque los que se han convertido ya no están en un callejón sin salida, sino que ahora tienen la esperanza de vida eterna, porque ahora han puesto sus ojos allá en los cielos a la eternidad y ya tienen su camino bien planeado, porque vamos paso por paso según Jesús ya pasó este camino. Amén. Y versículo 12 de Salmo 90 dice así: enséñanos de tal modo contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta debe ser nuestra petición, hermanos. Dios mío, ayúdanos a contar nuestros días. ¿Qué significa? Que tenemos que prestar mucha atención a lo que estamos viviendo día tras día, porque por todos nuestros actos seremos juzgados. Señor Jesús, enséñanos en estos cortos días a hacer que nuestros corazones sean sabios. Ya sabemos lo que está escrito en tu palabra, Proverbios 21:16, como habíamos comenzado: el hombre que se aparta del camino de la razón, del camino de la sabiduría, será hallado en la asamblea de los muertos. Ayúdanos, Señor, que nuestros corazones necesitan tu sabiduría. Amados hermanos, yo espero que este mensaje les ayude a entender la condición del hombre pecador y el gran privilegio que han tenido los que han creído en Jesús. Nosotros los cristianos que tenemos la vida eterna, Dios nos abrió el paso que estaba cerrado por causa del pecado. Dios con su sangre lavó nuestros pecados, nos sacó de la esclavitud y ahora podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Guardarnos para Él. Que el Señor les bendiga grandemente.